Hola amigos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Raymond Escorcia y es para mí siempre un placer estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy es lunes 23 de octubre y continuaremos con la lectura del Evangelio de San Mateo en el capítulo 16 con los versículos desde el 5 hasta el 12. Y nos dicen de la siguiente manera. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor ya se encontraba en la región de Magdala, ya no estaba en el lugar en donde habían hecho la multiplicación de los panes y los peces. Y a ese lugar llegaron posteriormente los discípulos, después de que se había presentado todo lo que nos mencionan los versículos anteriores, cómo los fariseos y los saduceos llegaron a tentar al Señor Jesucristo. Entonces el Señor, teniendo como presente esto que acababa de suceder, le dice a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, queriéndoles decir, como ellos al final vinieron a entender, que debían guardarse de la doctrina que estos manejaban. Recordemos que los fariseos y los saduceos eran dos corrientes político-religiosas en Israel, que junto con los herodianos hacían parte de lo que era conocido como el Sanedrín. Entonces, los fariseos eran unos personajes que defendían la vida después de la muerte, la vida espiritual y del alma. Ellos eran supremamente radicales en la doctrina, eran muy ortodoxos y enseñaban que no debía vivirse en este mundo como si fuéramos del mundo. Una enseñanza que definitivamente concuerda con la oración que hace el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, cuando le dice al Padre: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, ¿sí? Entonces, era una parte de la doctrina que predicaban los fariseos, pero también predicaban que Dios era un Padre demasiado exigente, un Padre que estaba a la expectativa, que estaba vigilante a ver cuándo los seres humanos cometíamos cualquier error, cualquier equivocación, para proceder a castigarnos, lo cual sale completamente de lo que nos enseña la palabra de Dios cuando dice que Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Padre Celestial, y ellos desconocían esta parte. Entonces lo que hacían era predicar a un Dios castigador, predicaban a un Dios inmisericordia, mientras que por su parte los saduceos enseñaban que no había vida después de la muerte, sino que cuando una persona moría, hasta ahí llegaba todo. Esto daba lugar a cierta interpretación que permitía que la persona viviera la vida como bien le pareciera, que cada uno era árbitro de su propio destino. Y esto se prestaba entonces para que la persona, si quería hacerlo, podía vivir una vida de libertinaje, ¿sí? Entonces vemos que ambas corrientes estaban en un grave error doctrinal que conducía a las personas al error. De ese tipo de cosas fue que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que debían guardarse.
que debían estar expectantes, siempre guardando su mente y su corazón, porque corría el riesgo de que esa capacitación que habían ellos recibido con él durante todo el tiempo de su ministerio simplemente se echara a perder, y entonces el mensaje del Evangelio se iba a ver distorsionado. Pues resulta que esto que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos se cumplió más adelante, cuando el apóstol Pablo estaba llevando a cabo su ministerio. Él abrió varias iglesias, entre ellas la iglesia de Galacia. En su carta a los Gálatas, él le dice a los discípulos que tenía allí en ese lugar, les dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, una pequeña distorsión del Evangelio iba a cambiar todas las cosas, y así fue. Se estaba predicando en medio de los Gálatas algo que era del antiguo pacto, algo que era de la ley, como es el caso de la circuncisión, donde estaban obligando a los nuevos creyentes a que debían circuncidarse, cuando la circuncisión fue un mandato que dio Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, de esta manera se estaba pervirtiendo el Evangelio, donde si le decían a las personas que debían hacerlo para que fueran salvos, entonces ya no estaban dando lugar a la fe, por lo cual el apóstol Pablo redarguye, le llama la atención a la iglesia en Galacia para que dejen de estar creyendo en fábulas, en cuentos que nada tienen que ver con la verdadera doctrina. Pues bien, aún hoy en día esas enseñanzas del Señor Jesucristo siguen teniendo validez. Es necesario que nosotros aprendamos a guardar nuestra mente y nuestro corazón de falsas doctrinas, de doctrinas amañadas, que aprendamos a conocer la palabra de Dios, que profundicemos en el conocimiento de la Biblia, para que de esa manera sepamos qué es cierto y qué se sale del contexto real de la palabra de Dios, del contexto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera entonces vamos a poder guardarnos. De esa manera vamos a librarnos de esa levadura que puede dañar nuestra vida espiritual, que puede dañar la verdadera doctrina. Así es que esa es mi invitación, porque hoy en día se predican muchas cosas como si fueran palabra de Dios. Hoy en día se enseñan muchas doctrinas que están distorsionadas, que están adulteradas. Y pues el apóstol Pedro es muy claro cuando nos dice que deseemos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, mis amigos, mi invitación es esa: conozcan la palabra de Dios, profundicen en ella, déjense enseñar por el Señor, conozcan su palabra y dejen que el Espíritu Santo ilumine sus corazones, ilumine su entendimiento, para que puedan entender la revelación de la palabra de Dios, y de esta manera no sean fáciles de caer en el engaño. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y hacemos una oración a nuestro Padre Celestial? Padre bueno, Señor, quiero darte gracias, Padre Celestial, porque grande eres tú, Señor, y grande es tu nombre, porque tú eres un Dios de infinito amor y de infinita misericordia, que has puesto tus ojos sobre nosotros, Padre Celestial, para que seamos beneficiarios, Señor, de ese amor eterno con que nos has amado. Padre Celestial, yo te pido que seas tú guardando nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, que cada día profundicemos más y más en el conocimiento de tu palabra, porque esto nos permitirá mantenernos firmes en la verdad. Sabemos, Señor, que muchas personas andan por el mundo muchas veces utilizando de forma equivocada tu palabra, haciendo fraude, Señor, con la palabra que nos has dado, Señor mi Dios.
y de esta manera logran engañar a muchas personas. Yo te pido, Señor, que tú pongas en cada persona, en cada creyente, el anhelo por conocer cada día más tu palabra, por profundizar, Señor, en el conocimiento de tu palabra, y que a través de tu Santo Espíritu, tú, Señor, te encargues de traer esa iluminación a su entendimiento, para que ellos entiendan la revelación que nos has dado. Padre Santo, yo te doy muchas gracias, Padre Celestial, por tus enseñanzas. Quiero bendecir tu nombre, Padre Celestial, y pedirte, Señor mi Dios, que te quedes con nosotros durante todo este día, guiando nuestros pasos, Señor, y hablando a nuestros corazones. Permítenos, Padre Celestial, poner siempre en práctica las enseñanzas de tu palabra. Te doy muchas gracias, Padre Eterno, y bendecimos tu nombre, Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, les agradezco mucho por haber compartido este tiempo con nosotros. Les pido que nos apoyen en esta labor de difundir la palabra de nuestro buen Dios, compartiendo estas enseñanzas con sus amigos y familiares. Síganos a través de las redes sociales. Envíenos al correo electrónico de Sello de Amor todas sus inquietudes, todas sus sugerencias, cualquier pregunta que tengan, incluso sus peticiones de oración, para interceder por sus peticiones, por aquellas necesidades delante de nuestro Padre Celestial. Les invito además a que busquen conocer nuestros grupos de estudio bíblico, a través de los cuales su fe crecerá y se fortalecerá. Les deseo un excelente día y que nuestro buen Dios les bendiga.